Vivimos épocas muy difíciles, muy complejas, no solamente por la pandemia. La pandemia tal vez ha dejado al descubierto la aceleración de los tiempos que nos toca vivir en este mundo. No solamente en Argentina está complicado, hay un mundo bastante complicado, hay un mundo que está dirimiendo cuestiones muy fuertes, sin tal vez liderazgos como tal vez nos acostumbró el siglo XX. Este siglo XXI se caracteriza para una tendencia hacia la dispersión, hacia cierto criterio anárquico, y lo estamos viendo muy especialmente en nuestros países hermanos latinoamericanos, muy cerca nuestro, donde se producen permanentes cambios de las realidades políticas, manifestaciones violentas, manifestaciones realmente donde generan todo un sinsabor, indudablemente, en el espíritu de las sociedades para sobrellevar estos tiempos complejos. Pero esto tiene que ver también, como decía, no por la pandemia, que es un acelerador, sino realmente por ciertas cuestiones que se están produciendo en el mundo y que lógicamente no tienen el acompasamiento como corresponde de contener a la mayoría de las comunidades. Asistimos a una gran encrucijada con grandes injusticias, donde indudablemente hay grandes masas de compatriotas que están desocupados o con trabajos informales, y está creciendo la pobreza y la indigencia, no solamente en nuestro país, sino en los países hermanos. Y esto es una señal clara de que realmente las grandes corporaciones, los grandes centros del poder son bastante hipócritas, no generan realmente la contención que deben generar para que la mayoría de la población mundial viva dignamente, viva con realidades como corresponden. Y hemos asistido en otras partes del mundo a grandes migraciones desesperadas de gente que es perseguida por las guerras, por el hambre, por las injusticias, por las represiones. Y esto nos tiene que llevar claramente a la comprensión que así no salimos, que se sale realmente con mancomunión, con dedicación clara y precisa para que todo el mundo viva bien, como tanto manifestaba nuestro querido conductor, el general Perón, tener un pueblo grande, una nación grande y un pueblo feliz. De esto se trata la salida fundamentalmente y el ejercicio de la dirigencia en todos los rubros, sean políticas, sean sindicales, sean empresariales. Tenemos que bregar para que esa felicidad y esa grandeza prime en todos los rincones del mundo. En nuestro país especialmente estamos asistiendo también a una desjerarquización creciente de la política. Esta política que no alcanza a tener un discurso profundo, un discurso que conmueva a las grandes mayorías nacionales para que realmente tengamos un contenido y sepamos el camino hacia donde tenemos que dirigirnos para ir hacia un puerto seguro, hacia un puerto que tenga pleno trabajo para todos nuestros compatriotas. No podemos sobrevivir con una Argentina con 40% de pobres y indigentes. Eso no es salida para la Argentina. Nosotros que tenemos que luchar entre todos para que haya pleno trabajo digno, pleno trabajo formalizado como corresponde, como tiene que ser en un país que se precie de tal, y por supuesto, acompañado por un crecimiento sostenido de la economía, por criterios que muevan a la inversión genuina para que eso se produzca, que indudablemente que la Argentina vaya marchando hacia un camino de grandeza. Y también tenemos que fortificar los estados. No es casual que nuestro estado particularmente haya sido desarmado indudablemente por intereses mezquinos y por gobiernos liberales como el gobierno anterior. El Estado ha sido desarmado y diezmado, y por eso a veces, cuando tenemos que hacer frente a una crisis como es la presente, no tenemos los recursos indispensables y tenemos que movernos con grandes necesidades. Es importante que reconstruyamos el Estado. El Estado tiene que ser fuerte, tiene que ser consolidado, tiene que ser eficiente. El ciudadano debe sentir que el Estado es propio y que no es una cuestión ajena y que realmente está señalada por una debilidad. Esto no significa de ninguna forma de reemplazar al mercado privado. Es necesario el mercado privado, pero tiene que ser acompasado como corresponde por un Estado nacional fuerte que dé salida a los grandes desafíos que tienen que ver con nuestra población, por desafíos que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la seguridad. Son cuestiones que hacen al Estado, que justamente regula
es el gran regulador de las desigualdades regionales, es el gran regulador de las desigualdades sociales, y ese Estado debe ser fortificado día a día. Y nosotros en particular como gremio, que representamos a trabajadores públicos, que tienen a veces una gran misión y un gran sacrificio en su quehacer diario, porque son los que realmente en muchas situaciones difíciles dan la cara y generan una política de contención a muchos compatriotas que lo necesitan. Indudablemente tenemos también que bregar y luchar para que ese Estado, por supuesto, con la responsabilidad de los gobiernos, tiene que fortalecerse cuanto antes. Y un capítulo aparte merece también la consideración de esta gran revolución tecnológica que es mundial y que también repercute en nuestras fronteras. No nos compremos todo esa revolución tecnológica, porque esa revolución tecnológica en este momento tiene un sentido de interés de élite, está manejado por corporaciones, tiene el sentido de diezmar a grandes núcleos de nuestras comunidades. Esta revolución tecnológica es para un mundo de 500 millones de habitantes y los demás que se marginen. Por eso nosotros en ese aspecto tenemos que reivindicar la palabra de nuestro Papa Francisco, que habla muy a las claras de que nadie es descartable, que debemos integrar a todos, que debemos luchar por las grandes mayorías. Por eso la revolución tecnológica debe estar al servicio de la humanidad y no una cuestión contraria donde indudablemente la humanidad esté mendigando para recibir un adelanto como tiene que ser en que esa tecnología le sirva para su dignidad de vida. Por eso también ahí se incluye el famoso teletrabajo, que lo único que busca es dispersar la organización colectiva de los trabajadores. No compremos mentiras, porque realmente el verdadero trabajo, el trabajo es la presencia de las compañeras y compañeros en sus espacios, porque eso recrea no solamente la producción, sino recrea el compañerismo, recrea la solidaridad y recrea la organización, que es lo más importante que tenemos las mayorías para salir al frente. Por eso, queridas compañeras y compañeros, que este Congreso nos fortifique, nos una cada vez más, nos genere realmente una condición de fuerza para que hacer frente a estos grandes desafíos que hoy aquejan a nuestra Argentina y, por supuesto, fundamentalmente a la clase trabajadora. Así, con este corazón bien caliente y con esta mente fría y con esta fuerza que tenemos desde el colectivo de nuestra institución, salgamos al frente. Nunca perdamos de vista nuestra razón de ser, representar genuinamente a los trabajadores estatales. Y esto significa que nosotros, si bien como dirigentes, profesamos la mayoría de nosotros el peronismo y por supuesto que apoyamos al gobierno nacional, pero principalmente defendemos los intereses y los derechos de nuestros trabajadores. Y esto no nos va a hacer retroceder ni un centímetro en esa defensa. Queridas compañeras y compañeros, muchas gracias, los abrazo de mi corazón y ojalá que el próximo Congreso lo podamos hacer todos en una misma sala para debatir las grandes cuestiones que indudablemente desafían a nuestra querida Unión del Personal Civil de la Nación.